Hola a todos. Yo soy Dragonfire Thunder Legendary segundo, pero me pueden llamar Dragonfire o Dragon Thunder. Hoy les traigo el primer capítulo de Pokémon X Digimon 02. Guardianes de dos mundos y el legado digital. Antes de empezar, quiero aclarar algunas cosas. Todos los personajes, imágenes y posibles vídeos no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos autores. Solo la historia me pertenece. También quería darles las gracias por apoyar el canal y los fanfics, y mandar un gran saludo a todos ustedes. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 1. El renacer del valor. Nuestra historia comienza en lo profundo de un bosque, en un campamento rodeado por árboles altos y susurrantes. Allí, en un claro entre la maleza, se alzaban 4 tiendas de campaña. La noche era tranquila y todos los ocupantes dormían plácidamente, excepto uno. Dentro de una de las tiendas, un chico de 13 años yacía despierto, recostado sobre su saco de dormir. Tenía el cabello negro, alborotado, con un aire rebelde que parecía reflejar su espíritu. Sus ojos, grandes, castaños y vivaces, estaban abiertos de par en par, fijos en el techo de la tienda. La expresión en su rostro era pensativa, casi preocupada. El sueño, simplemente, no llegaba. A su lado, acurrucado sobre la tela acolchada del saco, dormía un pequeño ratón amarillo de mejillas rojizas y cola en forma de rayo. Pikachu reposaba tranquilo, ajeno a las inquietudes de su compañero. Ash Ketchum no podía dejar de pensar. Pronto tendría su primer combate de gimnasio en la región Oen. Aunque ya había enfrentado a varios líderes en el pasado, la emoción y la presión seguían ahí, palpitando en su pecho como un tambor. Esta vez, su oponente sería Roxanne, la líder del gimnasio de tipo roca. Y aún no tenía una estrategia clara. La incertidumbre lo hacía revolverse. Después de unos minutos de pensamientos cruzados, Ash suspiró profundamente y decidió salir a caminar para despejar la mente. Se incorporó lentamente, tratando de no hacer ruido, pero su movimiento hizo que Pikachu se despertara. El pequeño Pokémon abrió sus ojos con pereza, parpadeando una vez, y luego observó cómo su entrenador salía de la tienda. Sin pensarlo 2 veces, se puso de pie, se estiró brevemente, y con un ágil salto se subió al hombro de Ash. Juntos, salieron a la noche silenciosa, donde el cielo estrellado los esperaba. Ash caminaba lentamente por el bosque, con Pikachu descansando sobre su hombro. El aire fresco de la noche y el crujir suave de las hojas bajo sus pies lo ayudaban a relajarse, y poco a poco, su mente comenzaba a despejarse. Los pensamientos que lo habían mantenido inquieto parecían ahora más claros. Mientras avanzaban por el sendero, Ash hablaba en voz baja con Pikachu. Aunque el pequeño Pokémon no podía hablar en lenguaje humano, su mirada atenta y sus expresiones lo hacían un oyente fiel y leal. Continuaron caminando hasta que, entre los árboles, Ash divisó un claro bañado por la luz plateada de la luna. Sin pensarlo 2 veces, ambos se dirigieron hacia allí. El lugar era mágico. La luna brillaba intensamente en lo alto, rodeada por un manto de estrellas que parecía extenderse hasta el infinito. Sin embargo, antes de levantar la vista al cielo, algo más captó su atención. Un pequeño lago cristalino se encontraba justo frente a ellos, a pocos metros del claro. Ash y Pikachu se detuvieron en silencio. Contemplaron el paisaje por un momento. Era un sitio tranquilo, casi sagrado. Pikachu bajó del hombro de su entrenador y se acercó lentamente al lago. Ash, aún maravillado, murmuró. Vaya, este lugar es increíble. Entonces, algo llamó su atención. Al mirar detenidamente la superficie del agua, Ash notó que el interior del lago no se podía ver con claridad. El agua no era simplemente transparente. Parecía ocultar algo y además, brillaba. Una serie de colores comenzaron a emerger desde las profundidades. El lago destellaba suavemente entre tonos de azul y rojo, luego azul y dorado, y finalmente un brillo morado que se fundía con el azul. Fascinado, Ash se arrodilló y extendió una mano hacia el agua, movido por una curiosidad instintiva. Apenas uno de sus dedos rozó la superficie, el lago entero estalló en un resplandor blanco y cegador. Ash y Pikachu se cubrieron los ojos, deslumbrados por la luz repentina. Por unos segundos no podían ver nada, envueltos en aquel resplandor etéreo. En medio de la ceguera momentánea, no se percataron de lo que sucedía frente a ellos. Del centro del lago, emergieron 4 luces de colores distintos, flotando suavemente en el aire. Una era de un rojo oscuro, otra amarilla brillante, la tercera azul intenso, y la cuarta turquesa luminosa. Las luces de color rojo, amarillo y turquesa se elevaron en el cielo y salieron volando en distintas direcciones, perdiéndose entre los árboles y las estrellas. Sin embargo, la luz azul descendió lentamente, y se posó sobre la mano de Ash.
Allí, la luz comenzó a transformarse. Se moldeó y tomó forma hasta convertirse en un extraño dispositivo. Parecía un pequeño teléfono, con detalles de color azul y blanco, y un brillo sutil que parecía contener un poder oculto. Ash, aún cegado por la intensa luz del lago, no notó de inmediato lo que acababa de recibir. Solo cuando el resplandor comenzó a disiparse, Ash notó algo extraño en su mano derecha. Al abrirla, sus ojos se abrieron con asombro. Sostenía un objeto que no recordaba haber tenido antes. Era un dispositivo compacto, del tamaño de una mano, con una carcasa robusta de color azul y blanco. En su parte superior tenía una pantalla negra, aún apagada, y un botón naranja justo debajo. A un costado, una antena se alzaba como si buscara señal. Tenía una forma redondeada, con detalles que recordaban a una armadura tecnológica. A simple vista, parecía una mezcla entre un walkie-talkie y un escáner. ¿Qué es esto?, murmuró Ash, sin dejar de observarlo. Pikachu, intrigado, se acercó y miró el artefacto con la cabeza ladeada. Después de unos segundos, se rascó la cabeza con una pata, claramente confundido. Ash pulsó algunos botones tratando de hacerlo funcionar, pero no obtuvo respuesta. El aparato permanecía en silencio, como si estuviera esperando algo o a alguien. Justo entonces, un crujido se escuchó detrás de ellos. Provenía del arbusto más cercano. Ash se giró de inmediato. Pikachu también volteó, con las orejas erguidas y en alerta. De entre las sombras, una figura se asomó. Por un instante, ambos creyeron ver una sombra aterradora, alta y deformada. El miedo los invadió tan rápidamente que, en un impulso, tropezaron hacia atrás y cayeron directo al lago. El agua fría los envolvió por completo. Mientras chapoteaban y trataban de recuperar el equilibrio, la figura entre los arbustos se reveló. No era un monstruo. Era un pequeño Whismur, que temblaba tanto como ellos, con los ojos bien abiertos de miedo. «Whismur», balbuceó el Pokémon, antes de salir corriendo despavorido. En el momento en que desapareció, el lago volvió a brillar, esta vez con una luz azul intensa, que iluminó brevemente todo el claro, y luego, como si nada, volvió a la normalidad. Ash y Pikachu emergieron del agua con dificultad, empapados y jadeando. Subieron a la orilla, aún algo temblorosos. «Eso fue raro», dijo Ash, mientras se sacudía el agua del cabello. Pikachu asintió rápidamente, aún con los ojos muy abiertos. Era evidente que ambos habían creído que la sombra era un monstruo sacado de una película de terror. Ash se levantó, respiró hondo, y miró el cielo. La luz del amanecer comenzaba a asomar en el horizonte. «Es mejor que volvamos», dijo finalmente, y Pikachu volvió a subir a su hombro, algo más tranquilo. El joven entrenador caminó de regreso por el mismo camino, o al menos eso pensaba. Sin embargo, al llegar al lugar donde debía estar el campamento, se detuvo en seco. El campamento ya no estaba. En su lugar, había un espacio abierto cubierto de hierba. Más adelante, una estructura rocosa sobresalía del terreno, como una antigua formación natural. Y en uno de sus lados, se abría una cueva oscura, cuya entrada parecía llamarlo. Ash frunció el ceño, confundido. «¿Este no es el lugar donde acampamos anoche donde estamos?». Pikachu lo miró con inquietud, como si también sintiera que algo no encajaba. Mientras Ash y Pikachu intentaban comprender la situación, la luz del amanecer comenzaba a teñir el cielo. Poco a poco, los rayos dorados del sol se filtraban entre los árboles, iluminando el terreno desconocido en el que se encontraban. Ash respiró hondo, tratando de no entrar en pánico. Apretó los puños y murmuró para sí mismo, en voz baja pero firme. «Calma, hay que pensar con claridad». Pikachu, por su parte, avanzó unos pasos hacia donde debería haber estado el campamento. Caminaba lentamente, olfateando el suelo y observando cada rincón. Pero por más que buscaba, no había rastro de las tiendas, ni de sus amigos, ni siquiera de las marcas que el fuego de la noche anterior habría dejado en el suelo. No estaban en el mismo lugar. Eso era seguro. Ash, ya un poco más tranquilo, siguió a su compañero. Su corazón aún latía con fuerza, pero el miedo comenzaba a transformarse en curiosidad. Pikachu se detuvo de pronto. Había fijado la mirada en algo. Una cueva. Justo al pie de la formación rocosa que se alzaba al frente, una abertura oscura se abría como una boca silenciosa, esperando ser descubierta. Pikachu inclinó la cabeza con curiosidad, sus orejas temblando ligeramente. Ash también dirigió su mirada hacia la cueva. No entendía por qué, pero al observarla sintió algo. Era una sensación difícil de explicar, como si algo dentro de él le dijera que debía entrar. No era miedo sino una atracción extraña. Un llamado sutil, pero firme, que lo empujaba hacia la oscuridad que yacía tras aquella entrada.
No sabía qué encontraría allí, pero una cosa era segura. Su día ya no sería uno cualquiera. Sin pensarlo más, Ash se dejó llevar por aquel sentimiento interior que lo impulsaba a adentrarse en la cueva. Era como una voz silenciosa que lo llamaba desde lo más profundo de su ser. Pikachu, al ver que su entrenador entraba en la oscuridad sin dudar, no lo pensó dos veces. Con un ágil salto, se subió al hombro de Ash y se aferró con sus pequeñas patas mientras ambos avanzaban por el túnel sombrío. La oscuridad lo envolvía todo, pero Ash seguía caminando con decisión. Sus pasos resonaban contra las paredes húmedas de piedra, y cada eco parecía guiarlos más cerca del destino. Pronto, a lo lejos, comenzaron a distinguir una suave luz al final del túnel. Al llegar, quedaron boquiabiertos. El pasadizo desembocaba en una gran cámara subterránea, cuyo techo estaba tan alto que se perdía en la penumbra. Una única abertura en lo alto dejaba pasar la luz del sol, que descendía en un rayo perfecto hasta un único punto en el centro de la cámara. Allí, reposaba un huevo extraño. Era de color rojo y amarillo, con un patrón de llamas que parecía moverse suavemente sobre su superficie. En la parte superior sobresalía una única hoja metálica afilada, como un pequeño cuerno. Y grabado a un costado, con un brillo tenue, había un símbolo naranja con forma de sol radiante. Ash dio un paso adelante, intrigado. ¿Qué clase de huevo es este?, susurró, cautivado por su belleza. Pikachu también observaba con atención, con las orejas alzadas. Se deslizó por el brazo de Ash hasta el suelo, y caminó lentamente hacia el huevo. Lo olfateó con cautela, ladeando la cabeza, confundido. Ash se acercó con cuidado y se agachó frente al misterioso objeto. Lo examinó de cerca. La superficie era tibia, como si estuviera vivo. Con una mezcla de duda y curiosidad, estiró ambas manos y lo levantó. Para su sorpresa, el huevo era extraordinariamente liviano, como si no tuviera peso alguno. Pero en el instante en que lo separó del suelo, una columna de luz naranja estalló desde el punto donde antes había reposado el huevo, iluminando toda la cámara con un resplandor cálido y envolvente. Ash retrocedió un paso, cubriéndose los ojos por reflejo. Pikachu soltó un pequeño grito de asombro. Y entonces lo vieron. Flotando dentro del haz de luz, envuelto en un aura dorada, apareció una criatura. Era un pequeño dinosaurio azul, con grandes ojos brillantes, orejas puntiagudas y un cuerno blanco en el centro de la nariz. Su cuerpo estaba recogido en posición fetal, con las rodillas contra el pecho. Poco a poco, comenzó a abrir los ojos y al ver a Ash, sonrió, mostrando una fila de pequeños dientes blancos. Con un giro ágil, la criatura dio una voltereta en el aire y aterrizó frente a él con una pequeña sacudida. Ash, dijo con una voz suave, alegre y clara. Ash se quedó completamente inmóvil. Su mente intentaba procesar lo que acababa de pasar. ¿Esa criatura lo conocía? Dijo, ¿mi nombre? Susurró, incrédulo. Pikachu miró al pequeño dinosaurio azul con una mezcla de sorpresa y alerta. No parecía hostil, pero tampoco era un Pokémon. Pero antes de que Ash pudiera decir una sola palabra, el pequeño dinosaurio azul comenzó a moverse con una energía desbordante. Dio un salto alegre, girando en círculos alrededor de Ash, mientras decía emocionado. Sí, sí, sí. El digimental se activó. Ash apenas podía seguirlo con la mirada. El pequeño no dejaba de brincar, sus orejas agitándose en cada giro, hasta que, por fin, se detuvo frente a él con una gran sonrisa. Hola, Ash. Yo me llamo Beemon, y soy tu compañero Digimon. Ash parpadeó varias veces. Estaba más confundido de lo que ya estaba unos minutos antes. No entendía bien lo que acababa de decir esa extraña criatura. De hecho, no había entendido nada después de Hola, Ash. No porque no pudiera oírlo, sino porque su mente se encontraba completamente saturada por la sorpresa. Claro, había conocido Pokémon capaces de hablar, como Meowth del equipo Rocket o aquel sabio Slowking en las Islas Naranja, pero esto era diferente. Muy diferente. Esta criatura no solo hablaba, sabía su nombre. Como si lo conociera de antes. «Te espera un momento», logró decir Ash al fin. «¿Tú, quién eres exactamente?» Beemon infló el pecho con orgullo. «Ya te lo dije. Soy Beemon, tu compañero Digimon. Y estoy muy feliz de finalmente conocerte». Ash ladeó la cabeza, aún más desconcertado. ¿Qué? ¿Digimon? ¿Qué es eso? ¿Una nueva especie de Pokémon? Beemon soltó una risita y negó con la cabeza. No, no, no. No soy un Pokémon. Soy un Digimon. Un ser digital. Exclamó con entusiasmo, como si esa explicación lo aclarara todo. Ash frunció el ceño. Un ser digital. ¿Qué significaba eso? ¿Un Pokémon artificial?
¿Algo creado por máquinas? Las preguntas se amontonaban en su cabeza sin respuestas claras. Justo en ese momento, Pikachu, que hasta entonces se había mantenido alerta, se acercó lentamente. Caminó hasta quedar frente a Beemon, lo observó fijamente con los ojos entrecerrados y comenzó a olfatearlo, moviendo su narizita con desconfianza. Beemon se quedó muy quieto, sorprendido. Luego inclinó la cabeza con curiosidad y preguntó. Oye, ¿qué clase de Digimon eres tú? Nunca había conocido uno de tu tipo. Pikachu se quedó congelado al escuchar eso. Dio un paso atrás, mirando a Ash, tan confundido como él. Ash se llevó una mano a la cabeza. La situación era tan absurda que apenas podía procesarla. Esto, es muy confuso, murmuró. Después de un buen rato en silencio, tratando de procesar todo lo que acababa de ocurrir, Ash se pasó una mano por el cabello y suspiró profundamente. La confusión en su rostro no se había ido, pero al menos comenzaba a ordenar sus pensamientos. Bueno, dijo finalmente, mirando a Beemon. Creo que lo mejor será que vayamos hablando con calma. Paso a paso, ¿sí? Así mi compañero Pikachu y yo podemos entender lo que está pasando. Mientras hablaba, Ash señaló primero a sí mismo y luego a su inseparable amigo, que seguía al lado suyo, alerta pero curioso. Beemon parpadeó con interés y desvió la mirada hacia Pikachu. ¿Pikachu? ¿Ese es su nombre? Preguntó, ladeando la cabeza. ¿Qué clase de Digimon es él? Ash negó con la cabeza enseguida. No, no es un Digimon, aclaró con paciencia. Pikachu es un Pokémon. ¿Un Pokémon? Repitió Beemon, frunciendo el ceño. Eso es lo que dijiste antes, cuando me confundiste con uno. ¿Pero qué es un Pokémon? Ash sonrió un poco, reconociendo en la pregunta la misma curiosidad que él había sentido momentos antes con la palabra Digimon. Los Pokémon son criaturas que habitan mi mundo, comenzó a explicar. Viven en todas partes. En los bosques, en los mares, en las montañas, algunos son salvajes, otros viven con humanos. Nosotros los entrenamos, luchamos juntos, y también somos grandes amigos. Beemon escuchaba con los ojos muy abiertos, como un niño escuchando un cuento por primera vez. ¡Wow! Nunca había oído hablar de algo así. Y mucho menos había visto un Pokémon. Exclamó, mirando a Pikachu con renovado interés. Entonces tú eres una especie única de criatura de otro mundo. Eso es genial. Pikachu se limitó a inclinar la cabeza, algo confundido por todo el intercambio, pero claramente entretenido con la emoción de Beemon. Ash observó cómo ambos se miraban con una mezcla de desconcierto y curiosidad mutua. Dos criaturas de mundos distintos, enfrentándose por primera vez a la existencia del otro. Ash, aún con mil dudas rondando por su cabeza, decidió que era hora de retomar el control de la conversación. Bien, dijo con seriedad, cruzándose de brazos. Ya que te hemos explicado lo que es un Pokémon, ¿podrías tú decirnos qué es exactamente un Digimon? Porque, sinceramente, no lo entendí del todo. Beemon asintió rápidamente, encantado de tener la oportunidad de hablar. Claro. Un Digimon, abreviación de monstruo digital, es una criatura nacida en el mundo digital, comenzó con entusiasmo, haciendo ademanes con sus pequeñas manos mientras hablaba. Vivimos en un universo diferente al de ustedes, uno hecho de datos, redes y energía. Algunos Digimon nacemos de huevos digitales llamados Digihuevos, y evolucionamos a formas más fuertes cuando crecemos o cuando nuestros compañeros humanos nos ayudan. Ash intentaba seguirle el ritmo, aunque algunas palabras como datos y redes lo hacían fruncir el ceño. ¿Un mundo hecho de datos? ¿Como una computadora? Preguntó extrañado. Exacto. Respondió Beemon con una gran sonrisa. Todo allá es información. Pero no te preocupes, es tan real como esto, añadió, dando un golpecito con la cola al suelo rocoso de la cueva. Ash lo miró con escepticismo, pero asintió lentamente. A fin de cuentas, ya había vivido cosas más extrañas. O casi. Está bien, creo que empiezo a entender un poco, dijo. Luego lo miró más serio y preguntó. Pero aún hay algo que no me cuadra. ¿Cómo supiste mi nombre? Yo no te lo dije. Beemon se quedó quieto por un momento, rascándose la cabeza con una expresión inocente. Ah, eso, dijo, bajando un poco el tono de voz. No lo sé. Simplemente, lo supe. Hubo un segundo de silencio. Ash y Pikachu se miraron, y acto seguido ambos se desplomaron hacia atrás al estilo cómico, con una expresión de puro desconcierto. Solo lo supe. Exclamó Ash desde el suelo. Beemon parpadeó. ¿Dije algo raro? Pikachu solo suspiró, llevándose una patita a la frente.
Después de aquella curiosa y surrealista conversación, Ash se recompuso poco a poco, al igual que Pikachu. Aunque ambos seguían claramente desconcertados, al menos ya no estaban tan tensos como al principio. Ash estaba a punto de retomar la charla con Beemon cuando, de pronto, un sonido inesperado rompió el momento. GRRRRRR. El estómago de Ash rugió con fuerza y, como en un eco perfectamente sincronizado, el de Pikachu también. Ambos se quedaron completamente quietos, con una expresión de vergüenza pintada en el rostro. Se miraron por un instante y luego, casi al mismo tiempo, dijeron. Mejor sigamos hablando mientras caminamos, tenemos mucha hambre. Ash añadió, rascándose la nuca. Y tú también debes tener hambre, ¿no? No tengo idea de cuánto tiempo estuviste en ese huevo. Beemon dio un salto entusiasta al escuchar eso. ¿Sí? Es verdad. No he comido nada en... Se detuvo un segundo, pensando. En varios años. Ash se quedó de piedra. Por un instante, pensó que el alma se le saldría del cuerpo. Años. Repitió, con los ojos abiertos de par en par. Pero respiró hondo y se obligó a tranquilizarse. Había pasado muchas cosas extrañas desde que comenzó su viaje como entrenador Pokémon, pero esto sin duda estaba superando cualquier otra experiencia. Sin decir más, Ash empezó a caminar hacia la salida de la cámara, seguido de cerca por Pikachu y Beemon. El aire fresco del exterior comenzó a colarse por la cueva mientras el grupo avanzaba, dejando atrás el misterioso lugar donde todo había comenzado. Ash caminaba en silencio, su mente llena de pensamientos. No podía evitar preguntarse cómo regresar al campamento, cómo encontrar de nuevo a sus amigos. Mai, Max y Brock. Sabía con certeza que ya no estaba en su mundo. Desde el momento en que Beemon le habló de los Digimon y del mundo digital, esa realidad le golpeó con fuerza. Pero la gran pregunta seguía sin respuesta. ¿Cómo volver? Entonces, una idea fugaz cruzó su mente, como un destello de esperanza. Si llegamos a este mundo al tocar ese lago extraño, murmuró para sí, tal vez, si volvemos a ese mismo lugar, podamos regresar. Sin perder tiempo, tomó la delantera, guiando a sus dos compañeros de vuelta por el mismo camino que lo había traído hasta allí. Pikachu iba a su lado, alerta, mientras que Beemon lo seguía alegremente, aún curioso por el mundo que le menciona Ash. Después de un buen rato caminando en silencio, Ash llegó de nuevo al claro donde todo había comenzado. Allí estaba el lago, tranquilo y brillante como la primera vez, reflejando el cielo matutino sobre su superficie cristalina. Sin decir ni una palabra, Ash caminó decidido hacia el borde y se sumergió en el agua sin dudar. Pikachu, al ver a su amigo actuar con tanta determinación, entendió de inmediato lo que Ash estaba intentando hacer. Comprobar si el lago podía devolverlos a casa. Sin perder tiempo, el pequeño Pokémon se zambulló tras él. Beemon, en cambio, se quedó paralizado unos segundos, con los ojos muy abiertos. ¿Por qué se están metiendo al agua así nada más? Confundido, observó cómo ambos desaparecían bajo la superficie. Pero por alguna razón que no lograba explicar, Beemon sintió una extraña familiaridad como si ya conociera aquel lugar, como si tuviera algún tipo de conexión con ese lago, aunque su memoria no lograba alcanzar la respuesta. Bueno, allá voy también. Gritó finalmente, antes de lanzarse al agua. Los tres permanecieron sumergidos durante varios minutos. Ash contuvo la respiración lo más que pudo, esperando una señal, un brillo, algo que indicara que el portal se estaba abriendo como antes. Pero no ocurrió nada. Finalmente, cuando sintió que ya no podía aguantar más, subió a la superficie bruscamente, seguido de Pikachu y Beemon, que también salieron para tomar aire con fuerza. PFFFF. Ash flotaba, jadeando. Entonces, alzó la mirada, buscando entre las ramas de los árboles que rodeaban el lago. Su mirada recorrió cada hoja, cada forma hasta que finalmente lo vio. Un grupo de Taiyou descansaba en las ramas altas. Ash entrecerró los ojos, asegurándose de no estar imaginando cosas. Pero no eran Taiyou, aves propias de la región de Oen. Sonrió, aliviado. Estamos de vuelta, murmuró, mientras el corazón le latía más tranquilo. Había funcionado. Su teoría era cierta. El lago era un portal entre los mundos. Pikachu asintió desde el agua, igual de aliviado. Y Beemon, aún sacudiéndose las gotas del cuerpo, miraba los árboles con asombro. Vaya. ¿Dónde estamos ahora? Ash nadó hasta la orilla y respondió, aún jadeando. De vuelta en casa, o al menos en nuestro mundo. Beemon lo siguió con una sonrisa curiosa, sin saber que su llegada marcaría el inicio de una aventura mucho más grande de lo que todos imaginaban. Cuando Ash regresó al campamento, lo primero que notó fue el silencio.
Las tiendas seguían allí, intactas, pero no había nadie. Ni Brock, ni Mai, ni Max. El lugar donde antes se escuchaban risas y conversaciones ahora estaba completamente vacío. Ash miró a su alrededor con el ceño fruncido. Caminó entre las tiendas, asomándose a cada una, esperando ver alguna señal de sus amigos. Pero todo estaba en orden, como si se hubieran ido apenas unos minutos antes. No están aquí, murmuró, pensativo. A su lado, Beemon observaba todo con los ojos muy abiertos, girando la cabeza de un lado a otro, fascinado por los objetos y las estructuras que nunca antes había visto. Vaya. ¿Esto es donde viven ustedes? Qué raro luce todo. Dijo, levantando una cantimplora vacía con curiosidad antes de dejarla caer al suelo. Pikachu, más tranquilo, se mantuvo cerca de Beemon, observándolo como si fuera una especie de niño pequeño hiperactivo. Ash suspiró y se sentó sobre el tronco que usaron como banco junto a la fogata. El mismo lugar donde, la noche anterior, habían compartido historias y comida. Seguramente salieron a buscarnos, dijo en voz baja, mientras su mirada se perdía entre los árboles. Deben haberse preocupado cuando notaron que no estábamos. Mientras Ash meditaba en silencio, Beemon y Pikachu comenzaron a corretear por el campamento, jugando entre las tiendas y rodando sobre la hierba. Pikachu, aunque al principio parecía un poco receloso del nuevo compañero, pronto se dejó llevar por su entusiasmo. Comenzaron a lanzarse una piña seca como si fuera una pelota, corriendo de un lado a otro con risas y chillidos. Ash sonrió al verlos. A pesar de todo, al menos no estaba solo y eso le daba algo de consuelo. A lo lejos, el sol comenzaba a ascender con fuerza, prometiendo un nuevo día lleno de misterios y decisiones importantes. Después de unos 18 minutos de espera, Ash seguía sentado junto a la fogata improvisada, con Pikachu en su regazo y Beemon jugando entre los arbustos. El sol ya estaba alto, y el calor de la mañana comenzaba a sentirse. Entonces, desde entre los árboles, se escucharon voces y pasos apresurados. ¡Ash! Gritó Mai, corriendo hacia él con el rostro lleno de alivio. Ash se levantó justo a tiempo para recibir su abrazo. Mai se lanzó a sus brazos sin pensarlo dos veces, rodeándolo con fuerza. «¿Estás bien, gracias a Arceus?», murmuró con emoción. Ash, aunque sorprendido, sonrió y correspondió el abrazo con cariño. «Sí, estoy bien. No te preocupes». Brock y Max llegaron justo detrás. Brock se acercó rápidamente, con su típico gesto de preocupación. «Ash, ¿dónde estabas? Te estuvimos buscando por todas partes», preguntó, cruzando los brazos. «Sí, eso», añadió Max con insistencia. «Desapareciste sin decir nada. Nos diste un buen susto». Ash soltó una pequeña risa, algo nerviosa, y respondió. «Bueno, ahora os explicaré todo con calma. Pero antes, gracias, Mai, por el abrazo». Mai, que aún no se había separado completamente de él, se alejó rápidamente con las mejillas encendidas de un rojo tan intenso como el de un charmeleón. «Es que estaba muy preocupada», dijo apresurada, mirando a otro lado. «Quiero decir, todos estábamos preocupados, no solo yo. Ni Ash ni los demás menos Brock notaron el sonrojo evidente que aún tenía el rostro de la chica. En ese momento, una voz interrumpió la escena. «Hola a todos», saludó Beemon, agitando la mano con una sonrisa alegre. Los tres amigos se giraron al instante, sorprendidos por la presencia del pequeño ser azul que había pasado desapercibido hasta ahora. Max lo observó con asombro. Un nuevo Pokémon. Nunca había visto uno así. Sí, añadió Brock, ajustándose los ojos con atención. Tiene una estructura muy diferente a la de cualquier Pokémon conocido. ¿Y habla? Mai dio un paso atrás, confundida. ¿Un Pokémon que habla así de claro? No es como Meow del equipo Rocket, ¿verdad? Beemon rió suavemente ante la confusión general y negó con la cabeza. No soy un Pokémon. Soy un Digimon, respondió con total tranquilidad. Los tres lo miraron como si acabaran de escuchar una palabra en otro idioma. ¿Un Digi qué?, dijeron los tres al unísono. Ash suspiró con una sonrisa cansada. Sí, eso es parte de lo que necesito contarles. Y así, con Pikachu sentado a su lado, Beemon aún saludando alegremente, y sus amigos mirándolo con una mezcla de confusión y expectativa, Ash se preparó para contarles lo que había vivido aquella noche extraña. Ash y los demás se sentaron sobre el tronco, justo al lado de lo que quedaba de la fogata. El aire del bosque aún olía a humedad, pero la luz del sol ya lo iluminaba todo. Pikachu se acomodó junto a Beemon, quien seguía explorando el lugar con la mirada. Ash respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos, y comenzó a hablar. Todo empezó anoche, no podía dormir, así que decidí dar una caminata por el bosque con Pikachu.
Solo quería despejar la mente, dijo mientras bajaba un poco la mirada. Caminamos un rato hasta encontrar un claro iluminado por la luna. Había un pequeño lago, parecía normal, pero tenía algo especial. Los demás lo escuchaban con atención, en especial Max, que ya tenía los ojos bien abiertos, emocionado. Cuando me acerqué al lago y toqué el agua, algo pasó. Una luz brillante nos envolvió y, cuando abrimos los ojos, estábamos en otro lugar, otro mundo, explicó Ash con tono serio. Allí fue donde conocí a Beemon. Beemon, sonriente, saludó nuevamente con entusiasmo. Y yo le dije que era su compañero Digimon. Ash asintió. Beemon me explicó que no era un Pokémon, sino un Digimon. Y que gracias a que levanté un huevo extraño, fue liberado. Aunque todavía no entiendo del todo qué pasó. Ash metió la mano en su bolsillo y sacó el pequeño dispositivo azul y blanco que aún brillaba ligeramente bajo el sol. Lo sostuvo frente a sus amigos. También encontré esto. No sé qué es exactamente, solo apareció en mi mano después de tocar el lago. En cuanto Mai y Brock lo vieron, se sobresaltaron. Nosotros también tenemos uno. Exclamó Mai. Ambos sacaron de sus bolsillos dispositivos similares. El de Mai era de un rojo oscuro, mientras que el de Brock era amarillo dorado. Me desperté esta mañana y esto estaba en mi mano, dijo Mai, aún sorprendida. A mí me pasó igual, añadió Brock. Ash se quedó boquiabierto por un segundo. Estaba a punto de decir algo cuando Beemon se levantó de un salto. Entonces ustedes también son niños elegidos. Dijo con entusiasmo, girando sobre sí mismo. ¿Niños qué? Preguntó Max, confundido. Ash se rascó la cabeza. Oye, Beemon, ¿sabes qué son estas cosas? Preguntó señalando su dispositivo. Claro que sí. Respondió Beemon. Son digivices. Junto con los Digimentals, nos permiten digievolucionar o en algunos casos, Armor digievolucionar. Ash parpadeó, confundido. ¿Digimental? ¿Qué es eso? Beemon puso las manos en la cintura con orgullo. El huevo que levantaste para sacarme de allí era un Digimental. Es un objeto sagrado en nuestro mundo. Ash abrió los ojos al recordar. ¿Ese huevo rojo y amarillo con el símbolo del sol? Exacto. Dijo Beemon, asintiendo. ¿Dónde está, por cierto? Ash se puso nervioso de repente. Bajó la mirada y rió con incomodidad. Ah, bueno, creo que lo dejé tirado en la cueva cuando salimos. Beemon se quedó inmóvil un segundo y luego, con tono cómico, gritó. ¿Qué? Todos rieron ante la reacción exagerada del Digimon, incluso Pikachu, que se tapó la boca con las patitas. Ash se encogió de hombros, aún sonriendo. Lo siento, supongo que con todo lo que pasó, lo olvidé. Eso no se olvida, Ash. Es un Digimental, no una mochila. Se quejó Beemon, dándose golpecitos en la frente. Mientras las risas seguían, el grupo comenzaba a entender que lo que tenían entre manos era mucho más grande de lo que creían. Después de darse unos golpecitos en la frente, Beemon recuperó la compostura y dijo con determinación. Tenemos que volver y recuperar el Digimental. Al oír esto, Ash asintió con firmeza. Vamos, dijo. Sin perder tiempo, Ash, Mai, Brock, Max, Pikachu y Beemon comenzaron a caminar, siguiendo a Beemon y a Ash, que encabezaban el grupo. Mientras avanzaban entre los árboles, Ash, Mai y Brock guardaron sus digivices en los bolsillos. Nadie dijo mucho más. El objetivo era claro. Así, se marcharon todos rumbo a la cueva. Cambio de perspectiva, mundo digital. Su vida era una mezcla de lo fácil y lo difícil. Por un lado, tenía el privilegio de ser el guardián de la cueva que protegía el Digimental del valor. Por el otro, debía soportar largas esperas, inmóvil, durante días, semanas, incluso años, aguardando a que el niño elegido del Digimental del valor apareciera, sacara a Beemon de su encierro y llevara el Digimental para cumplir su destino. Salvar al mundo digital. Claro, también tenía que defender ese sagrado lugar de cualquier intruso que se atreviera a entrar con malas intenciones. Eso sí era fácil, al menos cuando todavía era Slayer Dramon. Pero desde hace unas semanas, algo extraño había ocurrido. Sin razón aparente, había involucionado a su forma novata, Dracomon. Ahora mismo, volaba lo más rápido que podía, regresando a la cueva tras otra de sus escapadas. Debía haber sido más responsable, pensaba, mientras el viento le sacudía las pequeñas alas. Desde hace 2 años, junto a Shoutmon, juramos proteger los Digimentals. Shoutmon era el guardián de los Digimentals del amor y del conocimiento, y su mejor amigo. Ambos compartían esa extraña dualidad. Protectores solemnes en apariencia, pero con alma de niños traviesos. Cada vez que tenía la oportunidad, Dracomon escapaba de su cueva para ir volando hasta donde estaba Shoutmon.
Allí pasaban horas jugando a las cartas y recordando viejos tiempos. Claro, con su forma actual, volar se había vuelto una tarea más agotadora, pero la diversión lo valía. En realidad, no hablaban mucho con otros Digimon. Y cuando lo hacían, la información que recibían era mínima. Lo único que sabían con certeza era que hacía 3 años, los primeros niños elegidos habían salvado el Digimundo, derrotando a las fuerzas del mal. Desde entonces, la calma había reinado hasta ahora. Mientras volaba de regreso, un leve escalofrío recorrió el cuerpo de Dracomon. Algo dentro de él le decía que su descanso estaba por terminar, que un nuevo capítulo estaba por comenzar. Y tenía que estar allí cuando eso sucediera. Él no entendía el extraño sentimiento, pero sabía que tenía que volar rápido hacia la cueva donde creía que aún se encontraba el Digimental del Valor y Venom. Mientras tanto, nuestros héroes ya habían regresado al mundo digital. Después de sumergirse en el lago y esperar unos minutos bajo el agua, emergieron de nuevo, jadeando, para encontrarse en un entorno muy distinto al que conocían. Mai, Brock y Max se quedaron sin aliento al ver el paisaje. Aunque no era particularmente vasto, tenía un aire mágico y surrealista que lo hacía simplemente impresionante. «Este lugar es increíble», exclamó Max, con los ojos brillantes de emoción. El grupo avanzó por un sendero de hierba, siguiendo a Ash, Veemon y Pikachu. El silencio del bosque estaba roto solo por los pasos sobre la tierra húmeda y los suspiros de asombro. Tras unos minutos de caminata, llegaron a un pequeño campo abierto. A lo lejos, una enorme estructura de roca se alzaba imponente entre los árboles. «Allí está», dijo Veemon, señalando con su mano. «Esa es la cueva donde encontramos el Digimental». Ash asintió. Pero justo cuando dieron un paso adelante, Max notó algo extraño en el suelo. «Miren. Hay huellas grandes muy recientes». Antes de que pudieran reaccionar, un crujido en el bosque llamó su atención. Todos se giraron de golpe, con los sentidos alerta. Desde entre los árboles, emergió una figura gigantesca. Un Digimon cubierto de una dura armadura gris metálica, con un cuerno largo y afilado en la frente y poderosas patas que sacudían el suelo con cada paso. Sus ojos, de un rojo brillante y antinatural, ardían con una hostilidad desconocida. «¿Qué es eso?», gritó Mai, retrocediendo. «Es un Digimon», dijo Veemon, alarmado. «Pero está fuera de control». El imponente Monodromon rugió y, sin previo aviso, cargó directamente hacia el grupo. Pikachu reaccionó al instante, saltando por el aire y lanzando un potente rayo eléctrico. El ataque impactó de lleno, pero solo logró chispear levemente el cuerno del Digimon. Monodromon no se detuvo ni un segundo. «Pikachu, rápido, otro rayo», gritó Ash. Pikachu disparó otro ataque, con aún más fuerza. Pero fue inútil. El Digimon apenas se estremeció antes de lanzarse directamente contra Pikachu. «¡Pikachu! ¡Cuidado!», gritó Ash, desesperado. El impacto fue brutal. Pikachu salió disparado por los aires. Ash corrió hacia él, extendiendo los brazos, y logró atraparlo en el aire, aunque el golpe casi lo derriba. «Esto no funcionará», dijo Brock, apretando los dientes. «Nuestros Pokémon no pueden contra esa cosa». Monodromon preparaba otra embestida, esta vez dirigida a todo el grupo. De pronto, una voz profunda y misteriosa resonó desde la oscuridad de la cueva. «Entren si quieren vivir». Todos se giraron al unísono. La voz era grave, serena pero urgente. No hubo tiempo para pensarlo. Viendo cómo Monodromon se acercaba con una velocidad aterradora, tomaron la decisión más lógica. Ash cargó a Pikachu y, junto a los demás, corrieron hacia la cueva sin mirar atrás. Mientras cruzaban la entrada de piedra, la sombra del Digimon se extendía por el campo, pero, por ahora, estaban a salvo. Tan pronto como cruzaron la entrada de la cueva, Ash y los demás se apartaron instintivamente hacia los lados, esperando que el Digimon que los había estado persiguiendo lanzara una última embestida contra la entrada. Pero no ocurrió nada. Solo el eco de las pisadas del coloso alejándose, seguido por un repentino y denso silencio. «Rápido, avancen», ordenó la misma voz que los había llamado. La cueva era oscura, apenas iluminada por algunos cristales incrustados en las paredes, que emitían un tenue resplandor a su lado. No podían ver al dueño de aquella voz. Apenas sombras proyectadas de forma fantasmal por la luz vacilante. Sin embargo, la voz era clara, firme, y extrañamente familiar para uno de ellos. Sin otra opción, comenzaron a avanzar por el pasillo de piedra, guiados por la misteriosa presencia. Sus pasos resonaban en el suelo húmedo, y el aire estaba impregnado de un olor terroso, antiguo, como si allí dentro el tiempo hubiera decidido quedarse dormido. Finalmente, llegaron a la amplia cámara.
En lo alto, un agujero en el techo permitía que la luz del exterior se colara, mezclándose con el brillo de los cristales y revelando al fin la figura que los había salvado. De pie en el centro del recinto, había un Digimon de tamaño mediano, pero de porte imponente. Su piel, de un azul turquesa vibrante, brillaba bajo la luz natural. El vientre contrastaba en un tono beige suave, que se extendía desde la mandíbula inferior hasta la base de su larga cola. Aunque su cuerpo tenía una textura mayormente lisa, brazos y piernas mostraban sutiles marcas que simulaban escamas, otorgándole una apariencia salvaje, casi ancestral. Su rostro redondeado, con mandíbula prominente pero sin un hocico alargado, le daba un aire serio pero juvenil. Sus ojos eran grandes, de forma ovalada, con un rojo intenso que brillaba como carbones encendidos. En lo alto de su cabeza se alzaban dos cuernos rojos, curvados hacia arriba como ramas gruesas, con una textura rugosa que les daba un aspecto envejecido. Su pecho musculoso presentaba sombras naturales que marcaban una complexión atlética. Los brazos, fuertes y definidos, terminaban en manos de 3 dedos largos, cada uno con garras afiladas de un blanco hueso. En los antebrazos se veían líneas sutiles, como si indicaran articulaciones reforzadas o alguna clase de protección natural. Las piernas eran igual de robustas, con muslos anchos y pantorrillas poderosas. Cada pie tenía 3 garras cortas y firmes, con plantas ligeramente acolchadas, como si estuvieran diseñadas para moverse con sigilo o para amortiguar cada paso. Sobre su espalda se plegaban un par de pequeñas alas rojo brillante, con bordes negros, simétricas y elegantes. No parecían estar hechas para volar a grandes alturas, sino más bien como un símbolo de nobleza o herencia ancestral. Finalmente, una cola larga y musculosa se curvaba hacia arriba, rematada por una punta azulada en forma de flecha, surcada por una línea más oscura en el centro. Beemon lo reconoció al instante. Sus ojos se iluminaron y una sonrisa mezcla de respeto y cariño se dibujó en su rostro. «Es mi guardián», exclamó, casi con alivio. «Dracomon». El Digimon asintió levemente, con serenidad en la mirada. «Me alegra verte otra vez, Beemon», dijo con voz grave pero tranquila. «Y veo que no has venido solo». Ash, Mai, Brock y Max lo observaban con asombro. La majestuosidad de aquel Digimon contrastaba con su tamaño. Pikachu, aún nervioso por el reciente ataque, se escondía tras el ala del sombrero de Ash. «Gracias por salvarnos», dijo Ash, dando un paso al frente. «¿Eres tú quien protege esta cueva?» Dracomon asintió, pero bajó ligeramente la cabeza, como si hubiera una carga en sus palabras. «Lo era, aunque últimamente no he estado a la altura», admitió con honestidad. Pero su expresión cambió repentinamente, cruzando los brazos con gesto teatral y arqueando una ceja. Pero antes de seguir, ¿quién demonios dejó tirado el digimental en el suelo? La voz sonó molesta, pero tenía un matiz cómico que descolocó a todos. Un silencio incómodo flotó en el aire durante unos segundos, hasta que Ash, con una risita nerviosa, se llevó una mano a la nuca, avergonzado. Eso fui yo», admitió, mirando hacia otro lado. Dracomon resopló, cruzando los brazos otra vez. «Típico. Lo dejamos 5 minutos y ya estamos perdiendo reliquias sagradas». Beemon soltó una carcajada, y el ambiente en la cámara se volvió más ligero. Por fin, los recién llegados podían respirar con un poco más de calma. «Bueno, ha sido un día ajetreado y lleno de sorpresas», comentó Brock, dejando escapar un suspiro. «Pero ahora viene la gran pregunta. ¿Cómo vamos a salir de aquí?» «Monochromon todavía debe de estar afuera». Dracomon bajó ligeramente la mirada y habló con cierto tono de pesar. «Podría ayudarlos a verificar si es seguro, pero me duele una de mis alas. Cuando venía hacia aquí, Monochromon me atacó por sorpresa. Me alcanzó de lleno antes de que pudiera reaccionar». A pesar de su intento de minimizarlo, su expresión revelaba más dolor del que quería admitir. Había dicho que era solo un golpe leve, pero Brock, observador como siempre, notó que Dracomon mantenía su ala derecha algo retraída, y que le costaba moverse con normalidad. Lo estaba ocultando por orgullo. Ash, en silencio, se cruzó de brazos pensativo. Tras unos segundos, chasqueó los dedos, como si acabara de tener una idea brillante. «Ya sé. Podemos usar a Taiyou para explorar el exterior», exclamó, llevándose la mano al cinturón para tomar su Pokéball. Pero en cuanto buscó, su expresión cambió a una mezcla de desconcierto y vergüenza. «¿Eh? ¿Dónde están mis Pokéballs?» Solo tenía consigo la de Pikachu. Había olvidado todas las demás en la mochila aquella mañana, en medio de las prisas. Ash se rascó la cabeza, riendo con nerviosismo. «Creo que olvidé traerlas». Mai, que lo había estado observando, se acercó con una sonrisa. «Ash, toma».
Le tendió 2 Pokéballs. Max y yo las recogimos esta mañana cuando salimos a buscarte. Oh, gracias, Mai. Respondió Ash aliviado, tomando las esferas de sus manos. Beemon, que había estado observando con curiosidad, frunció el ceño y se acercó a Brock. Oye, ¿qué son esas esferas rojas y blancas? ¿Guardan cosas ahí dentro? Brock sonrió ante su curiosidad, pero antes de responder, Ash alzó una Pokéball. Ahora sí. Taiyou, ve y ayúdanos. Lanzó la esfera al aire, y en un destello de luz blanco apareció el pequeño Pokémon ave, que aleteó con energía mientras repetía su nombre. Taiyou, necesito que salgas por el techo y verifiques si ese Digimon, dijo Ash, acompañando su explicación con señas que imitaban el cuerno y la postura de Monochromon, todavía está afuera. Si lo ves, regresa de inmediato. Si no está, también vuelve para avisarnos. Taiyou inclinó la cabeza, comprendiendo la orden. Con un fuerte aleteo, se elevó rápidamente y salió por el agujero en el techo de la caverna. En el exterior, el cielo estaba despejado. Taiyou sobrevoló la zona en círculos, atento a cualquier señal del Digimon que su entrenador había descrito. Pero, para su sorpresa, no había rastro alguno de Monochromon. El campo rocoso cercano a la entrada parecía completamente vacío. Tomando eso como una señal de que era seguro, Taiyou giró en el aire y comenzó el descenso para regresar por el mismo hueco por donde había salido. Sin embargo, justo cuando iba a atravesarlo de nuevo, algo se interpuso en su camino. Allí, de pie sobre la cima de la estructura rocosa que rodeaba la caverna, estaba Monochromon. Había trepado por la parte trasera de la formación, acechando en silencio, y ahora lo observaba con sus ojos rojos brillando con furia. Taiyou apenas tuvo tiempo de reaccionar. El susto fue tan grande que el ave lanzó un chillido agudo y viró bruscamente hacia el agujero, entrando a toda velocidad en la cámara subterránea. Descendió en picado hasta aterrizar justo frente a Ash, con las plumas erizadas por el miedo. Todos comprendieron de inmediato que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó Ash, alarmado. Pero no hacía falta una respuesta verbal. Un crujido estremecedor resonó en la caverna, seguido de un temblor. Monochromon había comenzado a excavar desde arriba, agrandando el agujero con su enorme cuerno. Estaba decidido a entrar. Nos encontró. Susurró Max, pálido. Dracomon apretó los dientes. Todos atrás. Esto se va a poner feo. Dracomon se adelantó decidido, con la mirada encendida por la determinación. Dio un paso al frente, dispuesto a enfrentar a Monochromon y proteger a todos, aunque eso significara dar su vida en el intento. Pero antes de que pudiera hacer algo, Brock lo sujetó con fuerza. Ni lo pienses. Le dijo con seriedad, cargándolo sobre su espalda sin darle opción de protestar. Dracomon intentó resistirse, pero Brock ya corría por el túnel, sujetándolo con firmeza mientras gritaba. ¡Corran, ahora! El techo comenzó a temblar violentamente. Fragmentos de roca se desprendían de las paredes, y trozos más grandes caían como proyectiles desde lo alto. Todos comenzaron a correr en dirección a la salida. Ash, sin perder tiempo, devolvió a Taiyou a su Pokéball en pleno movimiento y se la guardó con rapidez. Mantuvo el paso junto a Max, Brock y los demás, con Pikachu corriendo justo a su lado. Pero entonces, un grito de dolor interrumpió el ruido de la estampida. ¡Ah! Ash se detuvo en seco. Mai había tropezado con una roca suelta y había caído al suelo. Intentó levantarse, pero al apoyar el pie, soltó un gemido. Se había torcido el tobillo. Mai. Gritó Ash, corriendo hacia ella. Sin dudarlo, se arrodilló a su lado y la alzó en brazos con esfuerzo pero decisión. En ese mismo instante, Beemon se le subió de un salto a la espalda, y Pikachu trepó hasta su hombro izquierdo. Ash, corre. Gritó Beemon con urgencia. Ash afirmó bien a Mai entre sus brazos, y sin mirar atrás, comenzó a correr con todas sus fuerzas. Más adelante, Brock y Max se habían adelantado, esquivando escombros que caían desde lo alto. Pero al notar que Ash y los demás no estaban a su lado, se detuvieron y giraron rápidamente. Lo que vieron los dejó sin palabras. Ash venía corriendo con el rostro empapado de sudor, cargando a Mai en brazos, con Beemon sobre su espalda y Pikachu en el hombro. La determinación brillaba en sus ojos mientras esquivaba piedras, saltaba grietas y avanzaba sin vacilar, como si su cuerpo no sintiera el peso ni el cansancio. «Vamos, ya casi llegamos», gritó Brock desde más adelante, impulsando a Max a seguir corriendo. La cueva retumbaba cada vez con más fuerza. Monochromon no tardaría en abrirse paso por el techo. Y el tiempo se acababa. Ash corría con todo lo que tenía, sus músculos ardiendo, el sudor resbalando por su frente, y su respiración volviéndose cada vez más agitada.
A cada paso, las rocas caían más cerca, y el rugido de Monochromon resonaba como un trueno entre las paredes de la cueva. Pikachu, aferrado a su hombro, miró hacia adelante y luego hacia atrás. Sabía que no lo lograrían a ese ritmo. Entonces, sin pensarlo dos veces, el pequeño Pokémon eléctrico alzó sus orejas, concentró toda la energía que pudo reunir en tan poco tiempo y gritó: ¡Pikachu! Liberando un poderoso rayo que electrificó el aire a su alrededor. La descarga impactó a Ash y a Beemon, que soltó un chillido sorprendido, y a Mai, aunque apenas si tuvo tiempo de notar la sacudida. Lo que ocurrió después fue inesperado. La electricidad recorrió el cuerpo de Ash como un impulso salvaje, y sin perder el equilibrio, sus piernas se movieron aún más rápido, como si un motor lo hubiera empujado. El impulso fue suficiente. Como si volaran, cruzaron el umbral justo en el momento en que una enorme roca caía detrás de ellos, bloqueando la entrada por completo. Un estruendo sacudió el suelo, y el silencio se impuso por unos segundos. Ash se desplomó de rodillas en la hierba, aún sujetando a Mai con cuidado. Estaba exhausto, su ropa chamuscada en algunos puntos por la electricidad de Pikachu, su respiración agitada y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Pikachu cayó junto a él, también agotado pero con una sonrisa satisfecha. «Lo logramos», susurró Ash. Brock y Max corrieron hacia ellos desde unos metros más adelante. Dracomon también se acercó, aunque con una leve cojera. «Ash», exclamó Brock. «¿Están bien?» «Sí, más o menos», respondió Ash, ayudando a Mai a sentarse con cuidado sobre el pasto. Max abrazó a su hermana con fuerza, y ella le sonrió débilmente. Dracomon miró la cueva sellada y luego a todos los presentes. Su expresión era de alivio, aunque también de preocupación. «Esa fue una locura», murmuró. «Pero una locura que funcionó». Ash sonrió débilmente, aún recuperando el aliento. «Gracias, Pikachu, sin ti no lo habríamos logrado». Pikachu respondió con un leve pica pica antes de acostarse sobre el pecho de Ash, completamente rendido. Justo cuando por fin parecía que el peligro había pasado, Dracomon alzó la vista hacia el cielo y frunció el ceño, preocupado. «¿Dónde está el Digimental del valor?» Todos se miraron en silencio. Ash tardó unos segundos en procesarlo, y entonces su rostro palideció. «Lo dejé dentro de la cueva». Como si el destino hubiera estado esperando ese momento para golpear, un crujido ensordecedor sacudió el aire. La estructura rocosa que albergaba la cueva tembló, y colapsó con un estruendo devastador. Una enorme nube de polvo se elevó, y la montaña pareció hundirse sobre sí misma. Ash dio un paso adelante, desesperado. Pero de entre los escombros una sombra se movió. «No puede ser», exclamó Max. Monochromon emergió de entre las ruinas, cubierto de tierra y heridas leves, pero aún tan imponente como antes. Su mirada, teñida de rojo intenso, se clavó directamente en ellos. Sin pensarlo, empezó a correr, haciendo temblar el suelo a cada zancada, embistiendo árboles y rocas como si fueran papel. Ash se levantó de golpe, con Pikachu aún débil a su lado, y se colocó frente a todos, con los brazos extendidos. «No dejaré que nos toque», gritó con decisión, mientras Beemon avanzaba junto a él. «Ash», gritó Mai desde atrás, intentando levantarse, aún adolorida del tobillo. «No, no lo hagas». Pero Ash no se movió. Beemon se colocó firme a su lado, con los puños apretados, y Pikachu alzó las orejas, cargando electricidad aún sabiendo que no sería suficiente. Monochromon rugió, cada vez más cerca. Entonces, algo sucedió. Desde uno de los bolsillos de Ash, su Digivice comenzó a emitir un chillido agudo, ensordecedor. Una ráfaga de luz naranja atravesó los cielos, surgiendo de los escombros de la cueva derrumbada. El Digimental del valor, envuelto en un brillo incandescente, voló directo hacia la mano de Ash. «¿Qué?», susurró Ash, sintiendo el calor de la luz en sus dedos. La energía lo recorrió todo. El Digimental ardía con poder, y en ese instante, una reacción se activó. «Beemon, Armor Digi-evolución A», gritó Beemon. La luz envolvió por completo a Beemon, alzándolo en el aire, y su cuerpo comenzó a transformarse. Su silueta creció, alargándose. Brazos y piernas se fortalecieron, cubiertos por una armadura roja con patrones dorados. Un casco con cuerno emergió en su cabeza, y de sus guanteletes surgieron garras llameantes. «Flamedramon. El valor en llamas», rugió con voz potente. Una explosión de fuego brotó a su alrededor, y en un movimiento veloz, el nuevo Digimon se lanzó hacia Monochromon, impactándolo con una llamarada directa que lo hizo tambalearse y retroceder varios metros. El fuego se disipó lentamente y frente a todos, de pie como un verdadero guerrero, estaba Flamedramon.
Su figura era imponente, el doble de alto que Ash, con su cuerpo protegido por la armadura del Digimental. El casco relucía, sus ojos brillaban con determinación, y de sus manos salían llamas danzantes. Ash lo miró con asombro. Beemon, lo lograste. Flamedramon asintió sin volverse, clavando sus pies en la tierra mientras adoptaba una posición de combate. Yo protegeré a todos. Y con eso, se preparó para enfrentar al coloso que se acercaba. Cuando Monochromon intentó acercarse de nuevo al grupo, Flamedramon no lo permitió. Se lanzó con rapidez, decidido a alejar el combate de los demás. Con un poderoso giro, golpeó el costado del coloso y lo desvió, obligándolo a cambiar de dirección. A pesar de que Flamedramon había crecido considerablemente tras su evolución, seguía siendo pequeño comparado con la imponente figura de Monochromon. Pero el tamaño no le importaba. En sus ojos ardía un fuego inquebrantable. No había miedo, solo determinación. Monochromon rugió y abrió sus fauces, liberando su ataque. Volcán rojo. De su boca surgieron varias esferas de magma, candentes y explosivas, que volaron directo hacia Flamedramon. Pero el guerrero de fuego no retrocedió. Usó sus garras envueltas en llamas para disiparlas una por una, abriéndose paso entre el fuego enemigo. Sin perder impulso, comenzó a correr a toda velocidad hacia su oponente. Monochromon volvió a lanzar su ataque, 1, 2, 3 veces, saturando el aire de proyectiles de magma. Pero Flamedramon los destruyó todos con feroz precisión, hasta quedar cara a cara con su enemigo. Antes de que Monochromon pudiera embestir, Flamedramon se adelantó, tomó su enorme cabeza con ambas manos y, con fuerza sobrehumana, lo empujó hacia atrás. Monochromon perdió el equilibrio y cayó pesadamente de espaldas contra el suelo, haciendo temblar el terreno. El Digimon Coloso logró reincorporarse a tiempo, pero Flamedramon ya venía de nuevo. Esta vez, Monochromon contraatacó lanzando 5 bolas de magma en rápida sucesión. Flamedramon, sin vacilar, las disipó de un solo golpe circular con sus garras. Fue entonces cuando Monochromon decidió lanzarse en una carga brutal. Chocaron. El impacto fue tan violento que Flamedramon salió despedido por los aires. Todos lo miraron con el corazón en la garganta, temiendo lo peor. Pero en pleno vuelo, Flamedramon logró estabilizarse. Su cuerpo se cubrió de llamas ardientes y con un grito feroz anunció su contraataque. Cohete de fuego. Envuelto en llamas como un cometa descendente, se lanzó hacia su enemigo con una fuerza abrasadora. Justo entonces, Dracomon, que observaba atentamente el combate, entrecerró los ojos y notó algo extraño. Un anillo oscuro rodeaba el cuerpo de Monochromon. Parecía fundido en su carne, casi invisible bajo su caparazón. Dracomon pensó por un instante, y aunque no estaba completamente seguro, gritó con fuerza. Flamedramon, destruye el anillo que envuelve a Monochromon. Flamedramon escuchó, y sin dudar, cambió su trayectoria. En lugar de impactar directamente contra el cuerpo de su enemigo, giró y descendió como un rayo incandescente, apuntando su cuerno hacia el anillo. El impacto fue certero. El cuerno de Flamedramon atravesó el anillo oscuro con la fuerza de una lanza divina. El artefacto estalló en fragmentos brillantes, deshaciéndose como si fuera cristal. Flamedramon aterrizó a unos metros, en posición defensiva, preparado por si el enemigo seguía en pie, pero no fue necesario. Monochromon se tambaleó, negó con la cabeza y se giró lentamente hacia Flamedramon. Ya no había furia en sus ojos. Solo confusión. Sus patas temblaban y su respiración era agitada. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Preguntó con voz profunda y desorientada. Detrás de Flamedramon, Dracomon se adelantó con el resto del grupo. Tal y como lo sospechaba, dijo con seriedad. Ese anillo estaba controlándolo. No era él quien nos atacaba. Todos guardaron silencio, asimilando lo que acababan de presenciar. Justo cuando el silencio se asentaba sobre el campo de batalla, Flamedramon comenzó a brillar con una intensa luz naranja. Su cuerpo, aún humeante por la energía del combate, se envolvió en destellos que poco a poco se fueron apagando. En cuestión de segundos, la figura del valiente guerrero en armadura comenzó a encogerse y cambiar, hasta que, con un último destello, Beemon apareció de pie en su lugar, jadeando suavemente pero con una sonrisa satisfecha. Una luz naranja brotó de su cuerpo y se dirigió como un rayo hacia el bolsillo de Ash, donde se encontraba su Digivice. El dispositivo vibró con fuerza, respondiendo a la energía recién recibida. Pero eso no fue todo. Desde el Digivice, una nueva ráfaga de luz salió disparada hacia el otro bolsillo de Ash, como si buscara algo o como si quisiera dejar algo ahí. Ash, algo confundido, estiró la mano hacia su chaqueta y, al meter los dedos en el bolsillo, notó un objeto que antes no estaba allí. Lo sacó lentamente.
¿Qué es esto?, dijo sorprendido. En su mano tenía un dispositivo plegable, similar a una Pokédex, pero de aspecto más robusto y con una interfaz diferente. En la pantalla, una palabra brillaba con letras naranjas. D-Terminal. Los demás se acercaron de inmediato a observar el nuevo artefacto. Parece una versión más avanzada de la Pokédex, pero dice D-Terminal, comentó Ash, girándolo entre sus dedos. Oye. Ahí está el Digimental del valor, dijo Brock, señalando el pequeño icono que brillaba en la pantalla del dispositivo. Justo después de pronunciar esas palabras, el D-Terminal de Ash emitió un leve destello, y de él salieron dos finos rayos de luz naranja que volaron directamente hacia los bolsillos de Brock y Mai. Ambos dieron un pequeño salto al sentir el impacto suave de la energía. ¿Qué fue eso?, preguntó Mai, sorprendida. Sus digivises reaccionaron al instante, parpadeando con la misma luz naranja que había envuelto a Beemon. Un momento después, al igual que Ash, tanto Brock como Mai notaron un nuevo objeto dentro de sus bolsillos. Sacaron al mismo tiempo un dispositivo idéntico al de Ash. El D-Terminal, reluciente y plegable. Nosotros también tenemos uno, exclamó Mai, examinando su nuevo aparato con asombro. Esto está cada vez más raro pero también más interesante, añadió Brock, sonriendo con curiosidad. Los tres se quedaron mirando sus D-Terminals, mientras Dracomon observaba desde un costado con una mirada profunda, como si supiera que aquello no era un simple accidente. Después de un rato, la calma volvió a asentarse sobre el lugar. El viento soplaba suavemente entre las hojas del bosque, como si intentara borrar el rastro del caos que acababan de vivir. Ash, Mai y Brock guardaron cuidadosamente sus D-Terminales en los bolsillos de sus chaquetas, todavía asimilando todo lo que había ocurrido. Será mejor que volvamos a nuestro mundo lo antes posible, dijo Brock con tono serio mientras se agachaba para permitir que Dracomon subiera a su espalda nuevamente. No lo dijo solo por precaución. Había dos razones claras tras sus palabras. La primera, que debían encontrar un lugar seguro donde descansar tras tantas sorpresas y peligros. La segunda, que quería ayudar a sanar a Dracomon, cuya ala seguía visiblemente herida, aunque el pequeño dragón se esforzaba por disimular el dolor con dignidad. Ash asintió en silencio, comprendiendo perfectamente la urgencia. Luego se acercó a Mai, quien intentaba mantenerse en pie a pesar del dolor persistente en su tobillo torcido. Con suavidad, Ash la ayudó a incorporarse, pasando su brazo por su espalda para ofrecerle apoyo. Mai aceptó con una leve sonrisa, agradecida. ¿Lista?, le preguntó Ash. Sí, gracias, respondió ella, haciendo un esfuerzo por caminar a su lado. Comenzaron a avanzar, lentamente pero con determinación. Detrás de ellos venían Brock con Dracomon sobre sus hombros, y cerrando la marcha, Beemon y Pikachu, que caminaban en silencio, atentos a cualquier señal de peligro, pero con la expresión relajada de quienes sabían que lo peor ya había pasado. El grupo se adentró entre los árboles, dejando atrás la estructura rocosa que ahora yacía en ruinas, parcialmente cubierta por escombros y cenizas. Lo que una vez fue un campo de batalla lleno de tensión, ahora no era más que un recuerdo silencioso, enterrado en lo profundo del mundo digital. Sin mirar atrás, los jóvenes desaparecieron entre la espesura del bosque, caminando hacia lo desconocido pero juntos. Y así concluye el primer capítulo de Pokémon X Digimon 02. Guardianes de dos mundos y el legado digital. Espero sinceramente que hayáis disfrutado de esta aventura inicial, y que os haya dejado con ganas de descubrir qué sucederá a continuación. Gracias por acompañarme hasta el final de este capítulo, por sumergiros en esta historia y por compartir el viaje de estos héroes entre dos mundos. Sin nada más que añadir. Nos vemos en el próximo fanfico capítulo.